Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de OT Insights, donde exploramos las últimas tendencias y mejores prácticas en OT. Mi nombre es Edgar Rojas y hoy vamos a hablar acerca de un tema realmente fascinante y urgente, el tema de asegurar los gemelos digitales en entornos de OT. Los gemelos digitales ya están llegando a las operaciones industriales. Imaginen que en sus plantas cuentan con una réplica virtual en tiempo real de sus equipos, capaz de predecir fallas o probar configuraciones sin tender la producción. Eso suena genial, algo que venimos hablando ya por ahí unos 6, 7 años. Pero ahora imaginen que ese mismo gemelo digital es manipulado o falla inesperadamente, mostrando datos erróneos, llevando decisiones peligrosas. Es un arma de doble filo como todo en OT y en IT. Y entonces en este episodio vamos a abordar cómo obtener los beneficios de gemelos digitales en OT sin introducir nuevos riesgos o mitigar los riesgos, porque no podemos eliminar todos, ¿no? Para ayudarnos a profundizar en este tema, hoy nos acompaña José Alberto Montoya Sánchez, gerente de seguridad de la información y riesgos de TI en Organización Corona. José Alberto es ingeniero de sistemas con especialización en redes corporativas, integración tecnológica y seguridad de la información, con más de 28 años liderando ciberseguridad de alta complejidad y definición de estrategias de seguridad alineadas con objetivos de negocio. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por invitarme. De verdad, estoy muy entusiasmado para conversar sobre estos temas de los gemelos digitales, porque es muy importante en este momento en cualquier ámbito industrial, en especial donde se desarrollen o se implementen tecnologías operativas o lo que llamamos tecnologías OT. Excelente. Bueno, empecemos por lo básico. Cuando hablamos de gemelos digitales en OT, ¿de qué estamos hablando? ¿Es algo que ya vemos en la planta o sigue siendo experimental? Los gemelos digitales ya son una realidad en el mundo. Ya hay diferentes empresas en el mundo que tienen sistemas o tienen gemelos digitales implementados. Los gemelos digitales tienen una característica especial, es que el gemelo digital es como una copia de un activo de una planta, puede ser un proceso de una planta o la planta en su totalidad. Y tiene una característica muy especial y es que se habla con el mundo físico. Entonces, el mundo físico habla con el mundo virtual y el mundo virtual o el mundo digital habla con el mundo físico. ¿Y qué es lo que puede suceder? Pues que lógicamente cuando estamos hablando de mundos digitales, se puede permear el mundo físico y materializar una incidencia con las implicaciones que tiene en sistemas de este tipo. Wow, ok. Y esto ya lo estamos viendo, ya existe en todos nuestros entornos, la mayoría. Existen en nuestros entornos, en los entornos de Latinoamérica, en los entornos en otros países en Europa. Lógicamente que en Europa, donde hay unos niveles de industrialización mayor que los de nosotros, se ven más, pero ya se ven en Latinoamérica tecnologías de gemelos digitales y los diferentes, digamos, proveedores de tecnologías OT ya están generando y ya hay muchos gemelos digitales implementados en el mundo. Ok, dame un ejemplo de el uso de un gemelo digital, por ejemplo. Uno de los ejemplos más claros que hay de un gemelo digital en algunas plantas, por ejemplo, en plantas de manufacturas de vehículos, básicamente se utilizan gemelos digitales como para hacer ciertas simulaciones e identificar si el vehículo va a cierta velocidad, qué comportamiento puede tener, si de pronto tiene una colisión y ellos poder determinar qué protecciones son las adecuadas para el vehículo. La ventaja que tiene en sí el gemelo digital es que me permite eventualmente poder hacer reproducciones del mundo físico sin necesariamente afectar el mundo físico como tal, sino trabajo desde una perspectiva digital. La problemática se basa, digamos,
la problemática, por decir algo, o el riesgo que se da es cuando yo ya lo implemento y empiezo a toda esa telemetría que me entrega el mundo físico, empiezo a hacer modificaciones en el mundo virtual y el mundo virtual empieza a hacer modificaciones. Uh, Pero incluso, por ejemplo, en España hay una barcaza que tiene el gobierno y digamos que es una barcaza y esa barcaza tiene un gemelo digital. Entonces ellos hacen simulaciones en esa barcaza. ¿Para qué? Para enseñarle a los marinos, digamos, ciertos protocolos que se deben de utilizar, cómo es el comportamiento de la barcaza en ciertas situaciones, por ejemplo, si hay mar de leva, etcétera. Entonces, esas son implementaciones que hay. En manufactura de vehículos, ahora, por ejemplo, en las plantas que hay, donde hay robótica y todo, hay muchos gemelos digitales para poder reproducir eventualmente cuál va a ser un comportamiento de un robot en el mundo físico, sin los riesgos que eso implica. Entonces, eso, hay varias implementaciones ya en este momento en el mundo. O sea, en este lo que estás diciendo es que el gemelo digital no está aislado, hace parte de la infraestructura y el mundo físico en el cual vivimos nosotros. Así es importante tener muy claro esto. El gemelo digital no es, digamos, una representación digital de una planta automotriz, por decir algo, sino que ese gemelo digital tiene la capacidad de hablar con el mundo físico y eventualmente alterarlo, dependiendo pues de las configuraciones. O sea, no es algo estático, es algo dinámico. Eh, Entonces, eso es básicamente digamos, la magia que tiene, pero también los riesgos que hay que procurar mitigar en este caso. Sí, porque eso cambia el nivel del impacto totalmente, ¿correcto? Vamos de una ayuda impresionante de hacer pruebas, ¿qué sucede si hacemos esto? A que, bueno, vamos a hacer cambios físicos porque el gemelo digital nos está diciendo que todo está bien. Eso es impresionante, el nivel de impacto es grandísimo. Sí, el nivel de impacto es muy grande. Incluso muchos de los ataques que se dan a tecnologías de este tipo es que hay algunos cambios en la parametrización o, digamos, la información o la telemetría que entrega el gemelo digital puede ser modificada. Es como envenenar esa data y él empieza a tomar unas decisiones y cuando retorna al mundo físico con esas decisiones, eventualmente puede generar una falla mecánica o una falla en un proceso productivo. Muy similar a lo que pasa con las inteligencias artificiales. Las Eso te iba a inteligencias decir. artificiales, sí, las inteligencias artificiales tienen un ataque que es el envenenamiento de la data. Y cuando la data es envenenada, pues o puede generar un sesgo en la inteligencia artificial o puede generar que la inteligencia artificial pues empiece a entregar información que no es adecuada, que es lo que llamamos que empieza a alucinar. Es exactamente el mismo ataque el que se puede materializar en una infraestructura donde hay interacción con un gemelo digital. Pero el gemelo digital no utiliza IA o sí utiliza inteligencia artificial. Eventualmente, con el tiempo se han ido cada vez perfeccionando los gemelos digitales. Entonces, hay ciertos tipos de telemetría que es posible que utilicen inteligencia artificial para determinar, por ejemplo, comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento, digamos, de X, Y o Z, componente o T, y poder predecir el desgaste en el tiempo? O poder simular si de pronto tiene una carga operativa mayor, cómo puede ser el comportamiento en el mundo físico de ese componente. Entonces, la inteligencia artificial cada vez está permeando más y más las diferentes tecnologías. Eh, Claro, en algunos casos se utiliza mucho, por ejemplo, para la parte de consulta, hacer interacciones y que sean consultas con lenguaje natural, pero claro. también se utiliza para la parte de toma de decisiones o afinar los algoritmos que eventualmente van a tener interacción con el mundo físico. Ok. Regresemos entonces al tema del gemelo digital porque es Perfecto. importante cuando decimos que la implementación de soluciones de gemelo digital
obviamente van a ayudar, pero también traen algunos riesgos. Y lo que tú estás comentando en ese momento, el problema entonces no es con el gemelo digital por sí, ¿correcto? El problema es, estamos listos para implementar, integrar estas nuevas soluciones en nuestras plantas. ¿Qué opinas? Sí, realmente las organizaciones están preparadas siempre y cuando tengan una perspectiva del gemelo digital de que no es un componente donde, o sea, no es un modelo de analítica tradicional, sino que tiene un componente de analítica porque yo requiero la telemetría. Mm, Él tiene que tener modelos como para poder hacer predicciones o determinar, digamos, ciertas decisiones que se deban de tomar sobre el mundo físico, pero haciendo la salvedad de que el gemelo digital interactúa con el mundo físico. Entonces hay que tener precauciones. Y esto es algo que no es un trabajo exclusivo de un área de seguridad o un área de tecnología. claro. Los gemelos digitales es un tema que se tiene que trabajar con equipos de operación de tecnología, o sea, las personas que están en las plantas que conocen estos procesos, personas de tecnología y lógicamente que las personas de ciberseguridad. Excelente. En una conversación que tuve en uno de los programas de OT Insights, en inglés hablamos acerca de NIST, por ejemplo, ¿right? ¿Correcto? Y uno de los comentarios que me dijo la invitada es que las plantas OT son diseñadas para ser estables, no cambian. Hay plantas que han sido diseñadas desde los 50 y todavía están en operación. Entonces, eh, si nada cambia en el entorno de OT con el tema de gemelos digitales, la idea es que sí hayan cambios después de las pruebas, ¿correcto? Entonces, exactamente, ¿qué cambia realmente desde el punto real del riesgo introducir gemelos digitales en un entorno donde no se esperan cambios? Perfecto. Digamos que el cambio, hay diferentes cambios y hay diferentes riesgos. Digamos, el cambio más disruptivo es ponerle un componente digital a un sistema físico y poner ese componente digital a interactuar con ese componente físico. Y para yo poder, digamos, poner a interactuar ese componente físico con ese mundo digital, digamos que tengo que empezar a apropiar ciertos activadores o ciertos potenciadores que permiten que esto se dé. Entonces, lo primero es que tengo que empezar a implementar componentes de IoT, que Mm, antes de pronto eran muy costosos y ya son más costosos, ya son menos costosos. También, eventualmente, tengo que interactuar con la nube wow. porque esa telemetría se va a ir para la nube y los modelos, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial o modelos que requieren alto consumo de procesamiento de máquina, pues lógicamente que está en la nube. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? De que yo le estoy poniendo un componente digital a un mundo físico y adicionalmente, pues lógicamente que estoy ampliando la superficie de ataque. Mm, Entonces ya estoy exponiendo, por ejemplo, mi planta, mi sistema productivo al mundo de Internet o a implicaciones, por ejemplo, de interacción con terceros o con dispositivos que antes, que están recogiendo esa telemetría, que le están dando como cierta inteligencia a esos componentes que antes no lo tenían, pero que eventualmente son permeables a un ataque cibernético. y esto es muy interesante esa conversación, porque en el mundo donde estamos viviendo ahora, en el enfoque que yo estoy, en el tema de OT, estamos enfocados en el tema de discover, descubrir, de assess, de evaluar y protect, proteger. Y lo más importante es el tema de discover. ¿Qué tenemos? Y estamos hablando acerca de todas estas interacciones con terceros. Ya tenemos, si tenemos o no gemelos digitales, si tenemos ya IA en las plantas, cómo se ha integrado, cómo se ha implementado. Tú dijiste algo muy interesante, que no es un tema de OT o de IT,
es un tema del negocio. Todo el mundo tiene que estar metidito en ese asunto. Ah, entonces, introducir gemelos digitales no es un tema de tecnología, estamos hablando acerca de un tema de más bien de gobierno también y de controles, eh, estar básicamente conscientes, como tú dices, de todo lo que estamos abriendo porque estamos expandiendo. O sea, en las redes OT, conectarse a la nube todavía no es algo simple porque estamos hablando de air gap, pero también estamos diciendo que tiene que conectarse a la nube. Entonces, algo tiene que parar de funcionar como lo estábamos pensando antes, ¿correcto? Es un cambio impresionante de mentalidad. Sí, es un cambio impresionante de mentalidad, Edgar, y hay algo que es muy importante que hablabas y es el tema como de la gobernanza de este tipo de tecnologías. Mm, Y es muy importante determinar los responsables de la seguridad de estas tecnologías como tal. O sea, tradicionalmente los sistemas OT, o sea, las plantas de manufactura, las plantas industriales, son sistemas altamente seguros. Porque eventualmente, pues digamos que tienen componentes de producción, pero también hay seres humanos que están intermediando y a veces, digamos, una falla en una planta, pues puede generar, digamos, un incidente no deseado en un ser humano o en la producción, de la planta como tal. Entonces es muy importante empezar a determinar las diferentes responsabilidades que hay, identificar los diferentes activos que hay en los componentes OT y hacer como una especie como de assessment, digamos, inicial para yo poder determinar cuál es la exposición al riesgo que tengo y empezar a desarrollar todos los planes y volver otra vez como a determinar si yo voy a implementar un gemelo digital. Yo tengo que, primero que todo, empezar a segmentar mi red. O sea, yo no la mm, puedo poner a convivir con el resto de la tecnología IT, porque entonces muy seguramente puedo tener un incidente o la probabilidad se va a maximizar. Entonces, hay que empezar a hacer segmentaciones, a cuidar temas de confidencialidad, porque eventualmente a los gemelos digitales yo puedo llevar información confidencial, tener mucha claridad de la interacción que tengo con los terceros para evitar lo que llamamos los ataques de cadena de suministro. Muchas de las tecnologías que nosotros hemos apropiado a IT eventualmente se pueden implementar en el OT, pero con diferencias claras porque, digamos, una falla en un sistema OT puede parar una producción claro, claro. y ya es un tema totalmente diferente. Entonces, es muy importante definir las responsabilidades y el gobierno sobre quién es el encargado de determinar las cosas. Y son grupos interdisciplinarios. Esto no es un tema que lo va a solucionar únicamente el responsable de la planta o el de ciberseguridad o la persona de tecnología. Hay que trabajar conjuntamente para empezar a mirar cuáles son los riesgos y los controles que los pueden mitigar. Hablemos entonces, porque ese es un tema muy interesante, muy importante, y es el tema de Perfecto. cómo aseguramos gemelos digitales. Entonces, hablemos de cómo hacerlo bien. ¿Qué significa, o tú qué has hecho, eh, realmente asegurar un gemelo digital? Me imagino que desde el diseño es como todo, ¿no? Hay que implementar seguridad desde el principio, no después, ¿correcto? Así es, los gemelos digitales se tienen que asegurar desde el diseño, o sea, incluso desde el momento en que se empieza, primero que todo, por eso es importante empezar a determinar cuáles son los diferentes componentes Ujú. que hay activos de OT y los diferentes componentes que tienen estos activos, incluso tratar de identificar si de pronto hay alguna tecnología en la sombra, lo que llamamos Shadow IT, Shadow que alguien IT. puede tener un modelo implementado y digamos que se desconoce y ese modelo está recopilando telemetría y empezar a implementar diferentes técnicas. Es algo muy similar, incluso las plantas conocen muy bien los procesos
digamos, de diseño seguro y se asemejan mucho como a los procesos de calidad. Hace Exacto. muchos años, por ejemplo, una planta iba a hacer, por decir algún piso. En el caso, por ejemplo, de nosotros de Coronas, que hacemos pisos, hacemos muchas cosas, pero dentro de esos productos que hacemos son pisos. Posiblemente hace muchos años el control de calidad del piso se hacía al final. En este momento, los conceptos de calidad, pues desde hace años han cambiado y la calidad se ve desde el principio, desde cuando se están empezando a consumir los diferentes, a comprar las interacciones con los proveedores, los diferentes insumos para el producto final. O sea, la calidad no se ve al final, sino en todo el proceso productivo. Lo mismo pasa con el diseño seguro, o sea, lo que es seguridad desde el diseño. Mm, La seguridad tiene que ir desde el inicio de todo, desde la identificación de los activos y todo el diseño en sí del gemelo digital como tal y la interacción que va a tener con el mundo físico. ok, ese es el primer momento, el tema del diseño. Eh, una vez que tengamos ese diseño, me imagino que viene el tema de la implementación, pero el modelo piloto, que hay que ponerle atención ahí. Sí, es muy importante antes de implementar, digamos, un gemelo digital de una planta en su totalidad, es empezar a identificar, hacer como una especie como de piloto, digamos, con un alcance muy bien definido y poder determinar en ese piloto qué supervisión requiere el modelo como tal. O sea, hay algo que es muy importante tener en cuenta. Los gemelos digitales y las tecnologías, por decir algo, emergentes, aunque ya un gemelo digital ya no es una innovación, sino que es algo que ya está implementado en muchas partes, son tecnologías que de una u otra forma requieren supervisión humana. Lo mismo que las inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial requiere una supervisión humana. Entonces es importante cuando yo estoy empezando a implementar los gemelos digitales, eh, coger una parte, un proceso específico o un activo, empezar a mirar cómo es esa interacción con el mundo físico, cuáles son los controles que debo implementar para que, digamos, no empiece a meter más riesgos o a introducir más riesgos en la operación de la organización y cuál es la supervisión que requiere. Excelente. Empezar a identificar lo que me está entregando, si efectivamente sí hace sentido en la operación de la planta, pero nunca dejar un sistema de esto sin ninguna supervisión. O sea, eso es demasiado arriesgado. Posiblemente en un futuro lleguemos a ese estado del arte, pero en este momento no es conveniente. Conveniente, sí, la parte humana siempre tiene que estar ahí Sí, supervisando y aprobando, no dejar que ellos y digan aprobando. automáticamente aprueba y envíe, eso no funciona. Listo, entonces tenemos el diseño desde el principio, identificamos todos los componentes, cómo se comunican los historiadores, los PLCs y todo eso. Luego creamos el piloto, un entorno, sí, con acceso a la planta, pero también bien controlado. Cualquier cosa que suceda ahí no afecte a la planta. Y después de eso viene el tercero, que ya es operación y gobernanza y el mantenimiento, ¿correcto? Así es, ya entramos en una fase de operación donde se hace pues el despliegue de la tecnología como tal y ya en esta fase ya están implementados los diferentes controles. Y ahí Mm, es muy importante tener en cuenta que controles en tecnologías OT tienen que ser controles que identifiquen eventualmente los riesgos y que los mitiguen, pero que el control per se no vaya a generar una no disponibilidad de un componente que imagínate, eventualmente sea crítico porque puede parar la producción. exacto. Entonces, digamos que en ese caso el control como tal, pues puede que mitigue el tema, pero está afectando la operación del negocio y es un tema no deseable. Y de una u otra forma, cuando uno empieza a trabajar con tecnologías
digamos que son emergentes o que son cambios de paradigmas, porque eso es un cambio de paradigma en lo tradicional que se hacen en las plantas en todo el mundo, pues hay que ir cogiendo confianza. Entonces es importante que los controles sean controles que generen una buena seguridad, pero que la fricción sea muy poca. O sea, que la eventualidad de que de pronto vayan a bloquear un componente crítico no se vaya a dar. Y hay algo que es muy importante y es que el gemelo digital como tal se tiene que tomar como un componente crítico de la operación de la planta. O sea, eso no es un software. No es algo que está ya montado y que está tomando decisiones, no, eso ya es un componente que forma parte de la operación de la planta y como tal es un componente crítico. Excelente. Mira, se nos está acabando el tiempo, tenemos como 3, 4 minutos, fue rapidito. Perfecto. Eh, eh, si alguien nos está escuchando en estos momentos y dice, uy, ¿será que yo tengo un gemelo digital o no lo tengo? ¿Qué debería hacer a partir de mañana? Bueno, mañana es sábado, el lunes. ¿Cómo comenzarían? Bueno, primero que todo, hay algo que es importante y es, los gemelos digitales son realidades en este momento en el mundo, o sea, y hacia allá está caminando la tecnología. Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer es implementar un gemelo digital o si ya está, tratar, digamos, de sentarse ya con las áreas encargadas, definir el gobierno sobre ese gemelo digital, identificar cuáles son los riesgos que tiene, que pueden ser lo que hablábamos ahora, riesgos de integridad, riesgos de confidencialidad, el incremento. O el aumento de la plataforma o la superficie de ataque, etcétera, identificar los controles y hacer como la sensibilización y todo lo referente a que es un sistema crítico que forma parte de la planta, o sea, no es un componente aislado pero es algo que o sea, no es algo, digamos, relevante en este momento, como está avanzando la tecnología, que uno niegue este tipo de avances porque realmente las plantas lo requieren. Entonces hay que verlo desde un punto de vista positivo y tratar de mitigar los riesgos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Identificar qué riesgos hay y cómo se van a mitigar desde un gobierno claro. Eso es básicamente como los tres pasos que las personas debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Excelente, sí, porque al principio todo es nuevo y no Claro, sabemos, pero hay que empezar, hay que empezar. hay que Eh, empezar. el mensaje para cerrar a los líderes de OT, ¿cuál sería ese mensaje que les dejarías? Básicamente el mensaje es que los gemelos digitales no es un software, ni es un modelo de analítica, es un sistema crítico de la planta. Wow, Y así se tiene que tratar. ¿Y por qué? Porque es un componente digital que está teniendo una interacción con el mundo físico. Y si no se tienen las precauciones debidas, pues no vamos a tener un habilitador de la planta, algo que me va a permitir simular o determinar fallas en un futuro de componentes en el mundo físico, sino que lo que estoy es introduciendo un riesgo mayor a la planta con las implicaciones que tiene en la estabilidad de un componente de estos, porque si algo tienen las personas que manejan sistemas OT, es que tienen mucha claridad de la responsabilidad que tiene manejar una planta. Y de las implicaciones que tiene al interior de un negocio o con los colaboradores que están trabajando. Entonces, básicamente el mensaje es, no lo vean como si fuera un componente de software aislado, sino que es un componente, es una representación digital de un proceso o de la planta y que tiene interacción con el mundo físico. Eso implica que es un sistema crítico. excelente, excelente, José. Muchas gracias de verdad por compartir tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y por ayudarnos de verdad a aterrizar ese tema desde una perspectiva
pues real, ¿no? Operativa. So, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Edgar. De verdad que sí, la charla estuvo, eh, pues, es súper importante, me parece. Estos temas hay que socializarlos Sí. porque hay tecnologías que, digamos que son emergentes y cada vez el mundo está cambiando más y tenemos que sentarnos y hablar de eso porque esas tecnologías de una u otra forma cada vez llegan más a nuestro mundo. Así es, así es. Muchas gracias, José, por tu tiempo. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en el OT Insights. Si esta conversación les aportó valor, a mí me aportó muchísimo. Los invitamos a acompañarnos en el próximo episodio de OT Insights, donde seguiremos conversando acerca de temas críticos de OT con una mirada práctica como esta, realista y enfocada en planta. Compartan con sus colegas, lleven esta conversación a sus organizaciones y sigamos elevando el nivel de seguridad en OT. Nos vemos en el próximo OT Insight. Muchas gracias a todos.